Comenzamos análisis semanal de lo que ha pasado en los diferentes mercados bursátiles y bueno, pues vamos a comentar las principales noticias para aquellos que no están en el centro de traders, que puedan entender lo que ha ocurrido en la bolsa y lo que va a mover a la bolsa en la próxima semana. Empezaremos hablando de pues qué ha ocurrido en la semana, un pequeño resumen, diferentes cierres de las principales bolsas y también cuáles son los factores que han movido las bolsas, porque como explicamos en los cursos de bolsa de MD Investment Capital, hay que tener en cuenta el análisis técnico, pero también el fundamental. Al final, la bolsa a veces se mueve rápidamente por cuestiones que son más propias de fundamentales, datos económicos, que de cuestiones que tienen más que ver con precios, volúmenes, etcétera, ¿vale? Y luego en la segunda parte del vídeo pues hablaremos del IBEX 35, haremos un pequeño análisis técnico y de cuáles han sido los principales valores del IBEX 35 la semana pasada. Bueno, pues comenzamos hablando de cierres de los principales mercados bursátiles. Empezamos con Estados Unidos, S&P 500 cerró en casi un 2%, Nasdaq cerró en 1,55 y Dow Jones cerró en 1,85. Curiosamente, y así lo vimos en el centro de traders, el cierre de semana, Wall Street se llegó a dar la vuelta y fíjate lo que ocurrió. Por ejemplo, aquí tenemos en el Dow Jones, fíjate cómo el inicio de la sesión del viernes se tocaron estos mínimos y ahí cerró, fíjate qué subida tan importante, ¿no? Que alzas de casi el 2%, como vimos aquí en el Nasdaq, fíjate, ¿no? Lo mismo, desde mínimos, luego se dio la vuelta y cerró, ya digo, con casi un 2%. Y aparte, en el Nasdaq, creo que es importante mencionar lo que ha ocurrido. Fíjate lo que ha pasado en el último mes en el Nasdaq, fíjate cómo estábamos aquí en estos máximos por encima del 14.000 y fíjate, sin embargo, cómo hemos acabado la semana en el Nasdaq, 12.920 puntos, pero también estuvimos aquí en estos valores mínimos. ¿Por qué? Esto tiene mucho que ver con una de las cuestiones fundamentales, que es el aumento de la rentabilidad de los bonos. Algo que comentamos, ya digo, en los cursos de bolsa y que también hemos analizado en profundidad en el centro de traders, el impacto que está teniendo en los valores tecnológicos este aumento de la inflación esperada que está afectando a las rentabilidades de la deuda. Bueno, por otro lado, ¿qué pasó en Europa? Bueno, pues en Europa la semana cerró imponiéndose las ventas. También digo por el mismo motivo, los inversores están vigilando muy de cerca la subida de las rentabilidades, la comparecencia del máximo responsable de la Reserva Federal, el Banco Central norteamericano, Jerome Powell, no calmó a los inversores, tampoco calmó a los inversores el dato de empleo de febrero en Estados Unidos, una referencia macro muy importante, como avanzamos en lo que es el vídeo de claves bursátiles a vigilar en la semana, algo que hemos comentado para aquellos que están en el centro de traders. Y bueno, pues el dato de empleo fue mejor de lo esperado, sorprendió por una reducción de la tasa de paro, y esa buena evolución del mercado laboral, ya digo, también hizo pensar a los inversores que nos estamos acercando a una inflación y por lo tanto, pues bueno, a partir de ahí ocurrió lo que ocurrió. Bueno, DAX, como te digo, bolsa alemana, que por si se me ha olvidado, caída de casi el 1%, sin embargo, pérdidas más reducidas en el índice bursátil de Londres, 0,31 de caída, y sin embargo la bolsa española 0,80 de caída. Hablando de la bolsa española, vamos a hablar ahora de qué está ocurriendo, ¿vale? Cuál es la situación técnica en la bolsa española. Vamos aquí a un gráfico de un año. Bueno, pues como vemos, vamos a poner el de 2 primero. Estábamos en 10.000 puntos hace poco más de un año. La caída fue, como ves, muy vertical por la pandemia, los confinamientos, 6.107 puntos. Y luego, pues en torno a los 6.500, el índice fue rebotando, ¿no? Tuvo esta subida alcista allá por junio, ¿no? Cuando todo se relajó. Y luego pasó lo que pasó en noviembre, que fue efecto elecciones y también el inicio de las vacunas, ¿no? Las vacunas que ya tenían, pues eso, tenían buenos resultados, ¿no? Y aquí ya estábamos
en el nivel, en el soporte de los 8.000 puntos, que pusimos a prueba este nivel allá por finales de diciembre y también por finales de enero. ¿Qué ha ocurrido ahora? Bueno, pues ahora lo que ha ocurrido en el IBEX 35, después de tener que haber afianzado los 8.000, haberlos puesto bajo presión y haber superado la prueba, pues bueno, pues ahora el IBEX 35 se está peleando con los 8.300 puntos, ¿vale? Hasta ahora teníamos la mala noticia de no haber vuelto a ver este máximo que tuvimos el 8 de enero y afortunadamente, pues ya digo, el soporte de los 8.000 ha funcionado, ¿vale? Y además, pues bueno, estamos intentando consolidar los 8.300 puntos. Y es ahora cuando estamos intentando llegar a los 8.400 puntos. Es decir, todavía no podemos, digamos, ir a por este nivel de 8.500 puntos. Cierto es que tanto las medias móviles de 10 y 21 días mantienen señal de compra, es decir, tendencia alcista en el IBEX 35. Cierto es también que no vemos síntomas de agotamiento en el RSI, con lo cual, pues bueno, parece que lo que está haciendo el IBEX 35, a pesar de que cuando llega a los 8.400 parece que toca y automáticamente va para abajo, pero bueno, al final lo que estamos viendo es que, sin duda, tenemos que consolidar esos 8.400 puntos, la tendencia todavía es alcista en el IBEX 35 y ya digo, pues por ahí estamos todavía peleándonos en lo que es el IBEX 35. Y dentro de esta pelea, pues bueno, pues ha habido valores que han destacado esta semana. Como te digo, sin duda, una cuestión fundamental está en la evolución de dos precios y por eso digo que en los cursos de bolsa explicamos bien cómo hay que entender la economía para entender bien por qué ocurre lo que ocurre en la bolsa. Como te digo, dos factores importantísimos. El que ha comentado ya, la esperada inflación, que sin duda está presionando al alza la rentabilidad exigida en la deuda, es decir, los inversores se van a proteger de la inflación pidiendo una rentabilidad mayor para comprar deuda. Y por otro lado está el aumento del precio del petróleo, donde hemos tenido que esta semana el barril de Brent ha cerrado en 69,60. Y bueno, pues esto se debe a que la OPEP ha decidido el jueves pasado mantener los recortes de producción de crudo hasta el mes de abril y esto ha provocado esta subida, algo que ha beneficiado y que ya llevábamos comentando, ha beneficiado desde hace semanas esta subida del precio del crudo, una subida que, pues bueno, estamos hablando que en los meses de febrero, o sea, hace un año más o menos, el crudo llegó a tocar los $20 por barril y por lo tanto la subida que hemos visto gracias a la apertura de la economía, a recuperar cierta parte del movimiento, aunque la economía no funciona a la plena capacidad, pues todo esto ha beneficiado a valores como puede ser el de Repsol, aunque como hemos explicado, pues las petroleras sin duda están en una situación complicada, de hecho pues los resultados no son buenos, ahí está el caso por ejemplo de Cepsa, con unas pérdidas importantes, recortando el dividendo y muchas de ellas al final pues se van a tener que plantear pasarse a las renovables, ¿no? Como ya adelantamos hace ya más de un año cuando hablábamos de sectores de futuro, energías renovables, ¿no? Entonces, como te digo, Repsol beneficiada y lógicamente la banca, ¿no? La banca sale beneficiada de este aumento de la rentabilidad de la deuda porque la banca al final, pues bueno, pues se financia a corto plazo y presta a largo plazo, con lo cual si a corto plazo el tipo de interés es menor que el de largo plazo, pues lógicamente así pueden ganar dinero, con lo cual no es de extrañar que hayamos tenido que en esta semana uno de los valores más importantes, con una subida del 7,25 en la semana, ha sido Banco Sabadell, que fíjate que hace unos meses, fíjate cómo estaba, que tuvo una subida importante cuando se iba a fusionar con VA, que luego tuvo una corrección cuando al final la fusión no se ha producido, pero bueno, ya digo, es un valor que, bueno, pues fíjate a los precios que estaba hace un año y pues bueno, pues ha tenido, ya digo, un comportamiento igual que otros valores, como puede ser, por ejemplo, Bankia, han tenido un comportamiento bastante positivo gracias a estas noticias que, como te digo, vienen de la parte macroeconómica, no vienen del análisis fundamental, vienen del no vienen del análisis técnico, vienen del análisis fundamental.
Por lo tanto, importante conocer la parte técnica y la parte macroeconómica, algo que damos muy masticado en el centro de traders, para que no tengas que estar haciendo análisis, entendiendo economía, sino que solo siga nuestros consejos de dónde tienes que invertir y te puedas aprovechar de todos estos movimientos que te estoy comentando. Otro de los valores que también se ha beneficiado, y ya digo, el valor más destacado de la semana ha sido Telefónica, por cuestiones diferentes a lo que comentábamos de Banco Sabadell, y ya digo, estos han sido los valores más interesantes. Sin embargo, Solaria, pues bueno, pues Solaria ha sido el peor valor de la semana, aquí lo tenemos, y pues bueno, pues ya digo que hay algunos que ya están hablando del boom de las renovables. Sin duda, la subida de la rentabilidad de los bonos no es algo que beneficie en concreto a este boom que estábamos beneficiando, pero ya digo, para más información pues tienes otros contenidos en MD Investment Capital en los cuales hablamos de este boom de las renovables, hablamos de dónde invertir, aunque ya digo que es algo que adelantamos hace ya más de un año. Pero ya digo, en este caso, uno de los peores valores del IBEX, el principal, ha sido Solaria, mientras que los más destacados han sido Telefónica y Sabadell. Así que suscríbete al canal para no perderte los análisis semanales que hacemos de la bolsa, tampoco para perderte todo lo que tiene que ver con las claves bursátiles que debes vigilar, y ya digo, si no estás en el centro de traders, al menos que te puedas beneficiar de esta información que compartimos aquí en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.